Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Qué maravilloso que es día domingo, día del Señor. Día en que Cristo venció la muerte y nos hace partícipe de su vida nueva. Vamos a misa, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a saborear a ese Jesús vivo bajado del cielo que se nos da. Porque no se quedó en la tumba, familia. Jesús no está muerto, está vivo. Y ese es el mensaje que oiremos durante todo este tiempo, hasta el tiempo de Pentecostés. Entonces, les invito pues que abramos nuestro corazón y escuchemos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dijo Simón Pedro: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Nosotros también vamos». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Les dijo Jesús: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Ellos contestaron: «No». Les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Tiraron la red, y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dijo Jesús: «Traigan algo de lo que acaban de pescar». Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Vengan a comer». Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, el texto de este domingo es un texto bien maravilloso, porque se sitúa después de la muerte de Jesús. Se sitúa después de la muerte de Jesús en Galilea, la tierra de origen de la mayoría de los discípulos de Jesús. 7 de ellos están pescando. Deciden ir a pescar. Esto confirma que después de la muerte de Jesús, los discípulos, familia querida, regresaron a sus hogares y retomaron sus actividades diarias, lo que hacían antes de conocer a Jesús. Eran pescadores. Y después del acontecimiento de la muerte de Jesús, ellos deciden volver a lo mismo, a sus trabajos de antes. Lo mismo incluso parece también el episodio de los discípulos de Maús, que hemos escuchado algunas veces, donde 2 tristes discípulos van abatidos, decepcionados, caminando de regreso, dice la palabra de Dios, hacia sus pueblos de origen.
Sin embargo, uno no puede regresar al pasado como si nada hubiera pasado. O peor aún, tratando de olvidar aquellos 3 años que habían pasado con Jesús. No era fácil de olvidar 3 años de preparación con Jesús. Por eso, para ellos era difícil entender la muerte de Jesús, entender el proyecto de salvación que Jesús traía. Porque fueron años que los discípulos habían vivido a la par de su maestro. De hecho, su pesca fue un fracaso. Hoy nos dice el Evangelio de Juan, fueron a pescar, se decidieron ir a pescar, pero no agarraron nada durante la noche. Fue un total fracaso. Un total fracaso. A pesar de ser ellos pescadores toda la vida, fracasaron. Pero ¿por qué ellos fracasaron? ¿Pero por qué ellos no agarraron nada? Hay algo nuevo en este texto de Juan, hay algo maravilloso en este texto que se percibe en la petición del extraño en la playa. Jesús resucitado, que los invita a no desistir de la pesca. Les invita a no rendirse, a pesar de su fatiga, de sus tristezas, sus frustraciones, que son nada más ni nada menos que el reflejo de la decepción interna causada por la muerte de su maestro. Están tristes, decepcionados, sin fuerzas, sin sentido a sus vidas por la muerte de su maestro. Y Jesús, un desconocido, a la orilla, en la playa, les pide que lancen las redes. Lanza la red a la derecha porque no han agarrado nada. Es decir, en aguas profundas. Como que Jesús conociera el trabajo de ellos. Aunque ellos, su trabajo era realmente ser pescadores, aún no entendían lo que estaba pasando. Tiren las redes, les dice Jesús, a la derecha de la barca, en aguas profundas. Lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 4. Y el resultado fue un resultado maravilloso. 153 peces grandes, dice la palabra de Dios. Número simbólico que incluso en la antigüedad indica a todos los pueblos conocidos. La clave incluso del texto es algo excepcional. No es el momento de llorar, no es un momento de estar triste, no es un momento de estar decepcionados, sino es un momento de retomar el camino. Un camino cierto, un camino de decisión, no regresando a lo mismo de antes, sino aventurándose a una nueva y creativa forma de evangelizar. No van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Se les da el ministerio, se les da la misión, se les da el trabajo encomendado, porque no nos podemos quedar entristecidos por lo que ha pasado en nuestra vida, entristecidos por lo que ha sucedido en tu ser, en esa noche oscura de tus pruebas. Siempre hay el amanecer del amor de Dios, y en ese amanecer, siempre como los discípulos, podemos ver a Jesús que nos acompaña, que nos fortalece, que nos anima en medio de nuestras tempestades. Así como el ángel anunció a María Magdalena en el Evangelio de Marcos, una nueva misión es lo que Jesús también le está dando a los discípulos. Es el camino, definitivamente el lugar de encuentro con Jesús resucitado,
no quedarnos asustados y miedosos, sino salir. Es el camino, el lugar de encuentro, el dinamismo, la alegría y el consuelo. Es el ir al encuentro. Cuando los peces escasean o desaparecen, cuando los resultados no llegan, no es el momento de detenerse y esperar a que algo suceda, sino de experimentar lo nuevo, de aceptar los desafíos, de aceptar los nuevos caminos y nuevos horizontes, saliendo, digamos así, de nuestras rutinas para volcarnos, para seguir una nueva vida en Cristo Jesús, abandonándonos a nosotros mismos y buscando la novedad de la palabra de Dios. Y es que cuando nos hemos enamorado del Señor y nos hemos embarcado con Cristo, también nuestra vida en medio de las dificultades va teniendo esa gracia plena, esa seguridad, que aunque quizás por momentos se mire oscuro aquello y quizás nos vaya mal en la vida en cierta forma o en un momento determinado, siempre la mano de Dios va actuando allí. No es momento para estar tristes, no es un momento para estar decepcionados, sino es un momento para abrir nuestros ojos, abrir nuestra vida a la novedad de Jesús. ¿Por qué Jesús es el que nos llama a su servicio? Porque Jesús es el que nos invita a vivir en Él. Jesús nos invita a comer un día, una noche sin pesca. Jesús nos invita a alimentar. A Jesús también tú y yo lo encontramos en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Cuando vamos con devoción, con alegría, vamos contrito, vamos 5 o 10 minutos antes y ofrecemos la Santa Eucaristía, definitivamente el Señor va a obrar algo grande en ti y va a hacer algo extraordinario en tu vida. Que el Señor nos ayude pues a que este domingo realmente lo veamos en nuestra vida como Jesús que nos da nueva vida, como Jesús que nos ama, que nos busca aunque estemos quizás en el peor pecado, pero nos busca por amor. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga, ánimo y mucha fortaleza. Bendiciones.